¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Punta Arenas, Costa Rica, nuestra travesía de hoy. El señor José Ortiz, a través del WhatsApp del ICQ, pregunta: ¿por qué las chicharras orinan si son secas? Oigamos la respuesta. Tal y como dice nuestro oyente, las chicharras o cigarras tienen una apariencia seca, es decir, se ven secas por fuera. Sin embargo, resulta que por dentro son húmedas, pues se alimentan chupando la savia de los árboles. En realidad, lo que botan las chicharras no es orina, es simplemente exceso de savia o azúcares que chupan del árbol. Si no lo hicieran, se irían llenando y en algún momento se hincharían tanto que estallarían. Dentro de su cuerpo, las chicharras tienen unos tubillos que es por donde botan ese exceso en forma de pequeñas gotas. Es más, cuando un árbol está muy lleno de chicharras, se pueden ver esas gotitas cayendo. Desde San Vicente de Moravia, en San José, Costa Rica, la señora Virginia Cabrera nos envió esta pregunta por medio de una carta. ¿A qué se debe que el cantón de Paraíso de Cartago lleve ese nombre? Oigamos la respuesta. El Cantón de Paraíso de Cartago, en Costa Rica, se creó en diciembre de 1848 y en sus inicios estaba formado por los poblados de la villa de El Paraíso, Térraba, Boruca, Orosi, Tucurrique y otros. Se dice que el nombre de Paraíso viene de los años de 1830, cuando las personas que vivían en Ujarrás fueron trasladadas a otro lugar. En aquel tiempo, gran parte de la población que llegó a vivir a las tierras que serían el Cantón de Paraíso venían de otra zona conocida como Ujarrás. Esto debido a que en el año 1832, el gobierno costarricense de aquel entonces ordenó el traslado de las personas de Ujarrás, pues al parecer allí había pestes y no existía una buena ventilación para los pobladores. Sin embargo, las personas mayores del Cantón de Paraíso que han sido entrevistadas dicen que el traslado se dio por el cultivo del café y las tierras. Ocurrió que las tierras de Ujarrás resultaron ser muy buenas para los cultivos como el café. Entonces, se cuenta que las personas adineradas de la ciudad de Cartago presionaron para comprar y cultivar esas tierras y hasta se buscó que la población que ya vivía ahí fuera trasladada a otro lugar. Se propuso un lugar que luego sería conocido como Villa de El Paraíso, un nombre de inspiración bíblica, pero que al parecer se usó con el objetivo de dar una buena imagen de esas nuevas tierras y así animar a las personas que iban a ser trasladadas. Sin embargo, las tierras tenían montes, terrenos quebrados y tierras arcillosas difíciles de cultivar. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. ¿Sabía que Colombia se considera el país con más lluvias en el mundo? Por su posición en América y su geografía, hay lugares en Colombia en los que llueve prácticamente todos los días. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Recuerden que pueden encontrar las canciones de Oigamos la Respuesta en nuestro perfil de YouTube. Desde Desamparados, en San José, Costa Rica, el señor Eduardo Chinchilla Guevara nos envía al WhatsApp del ICQ esta solicitud. Por cierto, ahora es más fácil que ustedes nos envíen sus preguntas a través del WhatsApp. Dice el señor Chinchilla:
Hoy en día nos ofrecen muchos tipos de sales en los supermercados, pero cuando crecíamos solo existía un tipo, la sal yodada, blanca, fina o gruesa. ¿Cuál es la diferencia entre estas sales? ¿Las sales son buenas para la salud? Oigamos la respuesta. La sal no es mala si se come con moderación, pero si se come en exceso puede subir la presión arterial. Se recomienda que los adultos consuman menos de 5 gramos de sal al día, es decir, un poco menos de una cucharadita. Una sal muy recomendada es la sal que tiene yodo o yodada, pues este nutriente ayuda a evitar problemas con la glándula tiroides, que se encarga de producir hormonas o sustancias necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo. Como dice nuestro oyente, en los supermercados se pueden encontrar diferentes clases de sal. La sal común o de mesa es la más usada y se puede comprar en forma de sal fina o sal gruesa. La sal enriquecida es la misma sal de mesa, pero se le han agregado nutrientes como yodo y flúor. También está la sal baja en sodio, que es la misma sal de mesa, pero tiene menos sodio y su sabor es más suave. Esta sal la usan mucho aquellas personas que necesitan consumir poco sodio o personas hipertensas. Otra clase de sal que se puede comprar en algunos supermercados es la sal marina, que se obtiene secando el agua de mar. Esta sal no se procesa, entonces los granos son más grandes. Además, tiene mucho sodio, así como pequeñas cantidades de minerales como magnesio, potasio, hierro, calcio, yodo y ciertos metales pesados, y por todo esto tiene un sabor diferente. También está la llamada sal kosher, que no tiene yodo ni flúor y sus granos son grandes. Es una sal que usan mucho las personas judías en sus preparaciones. Otra sal que se ve últimamente en los supermercados es la sal rosada o sal rosa del Himalaya. Se produce en una región del país de Pakistán llamada Keura, como a 300 kilómetros de la cordillera del Himalaya. La sal rosada no es refinada. Tiene un 98% de cloruro de sodio y un sabor más suave en comparación con otras sales. Además, se ha dicho que tiene propiedades beneficiosas, pero su aporte es tan pequeño que no hace diferencia en la salud. Muchas gracias, mi gente linda del Instituto ISQ, Josué Salguero. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos con las investigaciones. Ustedes no dejan de tener fama ni de pasar de moda. Ustedes nos dan todas las respuestas que queremos y les estoy enteramente agradecido. Su trabajo es un trabajo muy dedicado. Gracias por ese cariño a Centroamérica desde 1964 hasta la fecha. Recuerde, puede disfrutar de este programa en su versión podcast en nuestro canal de YouTube de Oigamos la Respuesta. Deje un me gusta y un comentario. Desde Punta Arenas, Costa Rica, el señor Harley Rojas Salazar nos envió a nuestro WhatsApp estas preguntas. ¿A qué se debe que los humanos no puedan beber agua del mar, a diferencia de las ballenas y delfines? ¿Qué tipo de deshidratación puede generar esto en las personas? Oigamos la respuesta. Tomar agua de mar es muy peligroso por varias razones. Por ejemplo, el agua marina tiene muchos minerales como la sal, y mucha sal en el cuerpo puede subir la presión arterial, que es la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias. Imagínese que una taza de agua de mar puede tener unos 9 gramos de sal, mientras que lo recomendable de sal al día son 5 gramos, es decir, un poco menos de una cucharadita. Por otra parte, el agua de mar tiene más minerales que la sangre de nuestro cuerpo, y si se llega a beber mucha agua marina, puede causar molestias en el estómago y en los intestinos. Asimismo, si una persona bebe mucha agua salada, se puede producir una deshidratación hipertónica,
que es cuando el exceso de sal en el cuerpo pone a trabajar a los riñones más de la cuenta para tratar de eliminar el exceso de sal. Entonces, los riñones usan más agua de la que se recibe y llega un momento en que el cuerpo se puede deshidratar. Es importante no beber agua de mar. Además, el agua de mar no es potable y puede estar contaminada. Por otra parte, vamos a contarle que las ballenas y los delfines en realidad no suelen beber agua. Estos animales obtienen el agua que necesitan por medio de la digestión de sus presas. Otro asunto es cómo hacen los animales como los peces para respirar bajo el agua y por qué las personas no podemos hacerlo. Pues eso se debe a que los cuerpos están adaptados para vivir fuera o dentro del agua. Tanto las personas como los peces necesitan oxígeno para respirar, pero los peces tienen la capacidad de absorber el oxígeno disuelto en el agua y las personas no. Para lograrlo, los peces tienen unas membranas llamadas branquias que funcionan únicamente si les entra agua. Cuando les entra solo aire, no funcionan. Por eso el pez muere si se saca fuera del agua, pues no pueden sacar el oxígeno del aire. Desde Chiapas, México, el señor José Rodríguez García pregunta: ¿en dónde se forma la personalidad del ser humano? ¿En la familia, en la escuela o en la sociedad? He observado que hay padres que educan bien a sus hijos, pero alguno de ellos se desvía del camino. Oigamos la respuesta. La personalidad son esas características o cualidades que nos distinguen del resto de personas. Se puede decir que nuestros padres nos heredan ciertos rasgos de la personalidad, pero hay muchos otros que se van formando o moldeando en los diferentes espacios en los que compartimos experiencias con otras personas, especialmente durante la niñez y la adolescencia. En esos años también se va moldeando el carácter, que viene a ser como un complemento de la personalidad. En el carácter influye la cultura en la que crece la persona, la educación que recibe en la casa y en la escuela, las buenas o malas experiencias y la manera en que el joven las va enfrentando. Luego, en la edad adulta, se puede decir que la persona ya tiene una personalidad formada, que generalmente se mantendrá por el resto de la vida, pero podría cambiar, especialmente si la persona sufre alguna experiencia traumática. Padres y madres, o bien las personas encargadas de los niños, pueden ayudar en el desarrollo y orientación de la personalidad. Esto se puede lograr con una buena comunicación con los hijos, es decir, hablar y escucharlos atentamente para que puedan decir con confianza cómo se sienten. Y muy importante, enseñar con el ejemplo, pues los niños aprenden observando el comportamiento de las personas que tienen a su alrededor. A veces, aunque la familia y los padres se hayan esforzado mucho por la educación de sus hijos y por criarlos de la mejor manera posible, también hay que entender que llegará un momento en que los hijos tomarán sus propias decisiones y esas decisiones pueden estar influenciadas por experiencias del pasado, por personas ajenas a la familia y también por mera curiosidad. En fin, se trata de un proceso complejo y diferente en cada persona. Y así como hay buenas familias que tienen hijos que toman malos caminos, también se dan casos en que familias desunidas o con muchos problemas tienen hijos que se esfuerzan y sobresalen en la vida. ¿Sabía que con la nueva tecnología 5G se puede descargar una película completa en un dispositivo móvil en apenas unos pocos segundos? Esta nueva tecnología también reducirá el tiempo que tarda desde que damos clic hasta que vemos en la pantalla la información que buscamos. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84 85 54 53,
o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38. Ahora enviar sus preguntas es muy sencillo. Ingrese a la página oficial del ICQ, icq.org. Ahí encontrará el enlace directo a nuestro WhatsApp y desde ese espacio puede enviar sus preguntas. Desde Filadelfia, en Guanacaste, Costa Rica, un estimado oyente nos envió al WhatsApp del ICQ estas preguntas. ¿En qué año inició la guerra de las Islas Malvinas entre Argentina e Inglaterra? ¿Cuál de los dos países ganó la guerra? Oigamos la respuesta. Las Malvinas son un grupo de islas que están en el sur del Océano Atlántico, a unos 550 kilómetros de Argentina. La llamada Guerra de las Malvinas enfrentó a Argentina y a Gran Bretaña. Empezó el 2 de abril de 1982 y terminó 10 semanas después con la victoria de los británicos. Las Islas Malvinas han estado en disputa desde hace muchos siglos entre diferentes países europeos. Finalmente, en el año 1833, fueron tomadas definitivamente por Gran Bretaña. Desde entonces, Argentina ha reclamado constantemente que las Islas Malvinas son suyas, pero la Gran Bretaña no ha querido ceder. Las negociaciones formales para resolver la disputa por la soberanía de las islas comenzaron a mediados de los años de 1960 y continuaron con el pasar del tiempo. El 2 de abril de 1982, cuando las conversaciones todavía estaban en marcha, el ejército argentino invadió las islas y las ocupó durante 10 semanas. Sin embargo, una enorme fuerza naval del ejército británico viajó 13.000 kilómetros por el Océano Atlántico para luchar contra los argentinos, que fueron derrotados y se rindieron el 14 de junio. En total, murieron 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 isleños civiles de las Islas Malvinas. Aunque Argentina continuó reclamando la posesión de las islas, el gobierno británico no siguió con las negociaciones. Años después, en 1990, los dos países reanudaron las relaciones diplomáticas, pero sin solucionar el asunto de las Malvinas. Uno de nuestros oyentes, quien vive en Boaco, Nicaragua, a través del WhatsApp del ICQ, hace la siguiente consulta. ¿Hay evidencia de que existió el Templo de Salomón? ¿En qué lugar de la actualidad se ubica? ¿Qué hay en la actualidad donde fue el Templo de Salomón? Oigamos la respuesta. Realmente no se han encontrado restos o evidencias del Templo de Salomón. Lo que se sabe de este templo es lo que está en el Antiguo Testamento, especialmente en el Libro de Reyes y en el segundo libro de las Crónicas. Según estos textos, el templo que construyó Salomón fue terminado alrededor de 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Se cuenta que todo el templo estaba construido con los materiales más finos de la época, como mármol, madera de cedro, de olivo y de ciprés, y telas ricamente bordadas. Además, se usó mucho oro en los adornos del templo. Incluso se dice que hasta el piso estaba cubierto de oro. Sin embargo, el templo fue destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia casi 600 años antes del nacimiento de Cristo. Como le dijimos, no se han encontrado restos o evidencias del Templo de Salomón, y hoy sería difícil buscarlas, debido a que los lugares de la ciudad de Jerusalén en los que se tendrían que buscar son sagrados y no se permite excavar en ellos. Vamos a compartir una reflexión de Goethe. Con las piedras que nos ponen en el camino, también podemos construir algo hermoso.
Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.